Bienvenidos a este nuevo espacio de CAF en la COP30. Nos encontramos aquí en el pabellón de CAF y de la OTCA desde Belén, en Brasil, donde se lleva a cabo la COP30, la reunión, el foro ambiental más importante del planeta. Y nos acompaña en este set Nicolás Mendioroz. Él es el director de proyectos de infraestructura de CAF. Bienvenido, Nico. Gracias por estar aquí en el set. No, por favor, muchas gracias por la invitación. La verdad que desde CAF y desde la Gerencia de Infraestructura, para nosotros era clave estar acompañando a la Gerencia de Acción Climática en este evento tan importante. Sin duda, desde la infraestructura hay muchísimo que aportar a las finanzas verdes, a la innovación en productos, a repensar la infraestructura, y consideramos que este es el espacio adecuado para dar esas reflexiones. Así que muy contento de estar acá acompañando a la delegación de CAF. Nico, empezamos con una pregunta importante. ¿Cuál es el rol de CAF en el financiamiento climático y qué significa para nuestra institución estar aquí en la COP30? Sí, yo creo que el rol de CAF es clave para tratar de apoyar a los países de la región a repensar la forma en la que financian su infraestructura y a incorporar temas de financiamiento climático que hoy muchas veces no están en la cabeza de algunos de nuestros principales interlocutores. Creo que ese trabajo ha sido muy importante que ha realizado el banco en los últimos años, posicionándose como un banco verde en la región y posicionándose como el banco de los gobiernos subnacionales, que es donde gran parte de la inversión climática tiene que realizarse. Así que creo que el rol que estamos desempeñando acá es clave y que sin duda habrá mucho para repensar después de este importante evento. Parte de ser el Banco Verde de América Latina y el Caribe es emitir bonos verdes. Cuéntanos un poco de qué se trata el Bono Verde de Bogotá, que para una audiencia más amplia, qué significa un bono verde y por qué es tan importante que CAF sea el inversor ancla. Sí, perfecto. El banco, luego de su proceso de capitalización, entre los principales mensajes y compromisos que asumió con el directorio, era obviamente transformarse en el Banco Verde, en el Banco de la Reactivación Económica y en el Banco de los gobiernos subnacionales, de los gobiernos locales, entendiendo el importante rol que ellos cumplen en la vida cotidiana de las personas y en este foro que nos trae hoy, particularmente en lo que son la reducción de emisiones. En ese sentido, el banco ha venido apoyando a diversos bancos subnacionales de la región. Con Bogotá tenemos una histórica relación de muy larga data con muchos proyectos de financiamiento que tienen un eje de mejora del aire y un eje climático muy claro. Nosotros estamos financiando actualmente al Metro de Bogotá. Hemos trabajado con ellos en su PETAR y en todo lo que tiene que ver con el agua, y los vinimos acompañando en lo que fue su framework, que no es otra cosa que el marco de acción que presentaron el año pasado, en el cual le dijeron a los inversores: estos son las reglas y estos son los proyectos verdes que nosotros tenemos. Volvieron al mercado de capitales después de 18 años, hace 18 años que Bogotá no hacía una emisión en el mercado internacional. Nos vinieron a buscar a nosotros para acompañarlos en ese proceso y de alguna manera para dar una garantía de tranquilidad a los inversores en cuanto a la liquidez del bono, en cuanto al apetito del bono, y obviamente traer el sello de CAF como Banco Verde a esta importante colocación. Se emitieron 600 millones de dólares. CAF participó con 170 millones de dólares de esa emisión. Fue el primer bono verde emitido por una ciudad de América Latina, además en moneda local, porque fue emitido en Nueva York, pero en pesos colombianos, y fue la primera vez que CAF actuó como inversor ancla en un bono de estas características, con lo cual creo que sin duda es un producto que estamos internamente accionando para ser replicable y para llevarlo a más gobiernos locales y empresas públicas. Uno de los ejes de ser un banco verde también es la innovación en instrumentos financieros. Ahora hablemos un poco de lo que significa un swap de deuda por naturaleza. ¿Qué significa en términos generales esto y qué aprendizajes nos deja la operación que se llevó el año pasado? Los swaps de deuda por naturaleza, que recientemente han tomado un nuevo auge en el mundo y en la región, tienen sus orígenes hace muchos años, ya por 1980, cuando algunos países desarrollados que tenían préstamos con países en vías de desarrollo empezaron a condonar o a aceptar el pago de esa deuda con compromisos climáticos. Eso es clave porque hoy, entre otras cosas, el gobierno de Brasil ha hablado mucho de eso
de cómo ayudar a los países de la región a conservar los bosques, a conservar el Amazonas particularmente. Y ahí se empezó todo el mundo de las finanzas, que es este canje de deuda por naturaleza, que no es otra cosa que disminuir la carga de la deuda en los países a cambio de que los países asuman compromisos ambientales y sociales con respecto a esa deuda. Este es un instrumento muy importante porque tiene de alguna manera triple impacto. Ayuda a los países a tener una mejora fiscal, contribuye a repensar los modelos de financiamiento e innovar y adicionalmente ayuda a cumplir compromisos climáticos. Particularmente el primero que hizo CAF fue el año pasado en El Salvador para la conservación del río Lempa. Esa fue una operación de $1.000 millones en la cual logramos ahorros fiscales por más de 350 millones que van a estar destinados esos ahorros a la conservación del río Lempa. Esto es algo que estamos buscando replicar activamente en varias de las islas del Caribe y adicionalmente hemos iniciado un proceso de trabajo de que no sea solo climático, también hay swap de deuda por naturaleza que tienen objetivos sociales, que tienen objetivos de cambio en la vida de la gente, con lo cual estamos viendo de impulsar distintos mecanismos que puedan mejorar las dos cuestiones, ¿no? Por un lado, apoyar a nuestros países a liberar deuda y mejorar sus balances y por el otro lado asumir compromisos ambientales y sociales. Y en el caso del río Lempa además es interesante porque si bien esta es una operación con el gobierno de El Salvador, al ser un río trinacional impacta positivamente a otros 2 países centroamericanos que se benefician de esto. Esto digamos, se alinea mucho con el concepto de ecosistemas, ecosistemas que son estratégicos y que no pertenecen solamente a un país, sino que son transnacionales. Creo que esa es una de las grandes discusiones que se viene dando en la región. Las cuencas es un claro ejemplo. Los ríos, las cuencas, los cauces no entienden de límites administrativos ni entre provincias ni entre los países, como tampoco lo entiende el Amazonas. Y sin duda deberíamos pensar en ir hacia una gobernanza multisectorial y multiactor de estos ecosistemas en los cuales están en distintos países y sin duda tienen que tener una visión de alguna manera supranacional y entre todos, y eso es algo que hemos tratado de trabajar mucho, tanto en cuencas como en bosques, como en protección de las biosferas, ya que, como bien señalás, este tipo de espacios no entiende de límites administrativos y por ahí todo el esfuerzo que hace un país se ve luego perjudicado por otro que no emprende los mismos desafíos. Entonces, claramente en CAF arrancamos por lo del río Lempa, estamos trabajando en tratar de construir un comité integrado del manejo de esa cuenca y obviamente nos encantaría llevar esa experiencia al resto de los países que comparten, ya que además es uno de los cauces más importantes de Centroamérica. Nico, y más allá de los swaps por deuda, ¿qué otros instrumentos financieros novedosos de los cuales podremos hablar aquí existen para poder escalar el financiamiento verde? Yo creo que sin duda el gran desafío que tienen los bancos de desarrollo es cómo movilizar recursos del sector privado, movilizar recursos de terceros. Sin duda los balances nuestros no alcanzan para acometer con todas las necesidades de inversión que tienen los países de la región. Y ahí, obviamente, los instrumentos de garantía en los cuales se genere una garantía adicional para los inversores, pero los inversores estén dispuestos a asumir riesgo proyecto, riesgo país, son claves para apalancarnos en nuestro capital y poder movilizar mucho más recursos. Los préstamos AB, estamos buscando realizar préstamos AB con objetivos también ambientales y sociales. Estamos buscando cuál puede ser el primer AB Bond que se haga verde CAF, que es un instrumento que no hemos tenido, y sin duda las garantías bien utilizadas son un gran multiplicador de capital. Esos son 3 grandes innovaciones financieras que estamos tratando de traer y desde CAF hemos asumido en los últimos años un gran compromiso de innovación que al principio lleva mucho tiempo. Estas operaciones como el swap de deuda por naturaleza o el bono de Bogotá llevan mucho más tiempo que las operaciones tradicionales, pero yo creo que sin duda si queremos resultados distintos no podemos seguir haciendo lo mismo. Y si no lo hacemos desde CAF, que somos el banco de desarrollo de la región, es muy difícil que vengan a traer desde otro lado las soluciones que necesitan
en los países de la región, con lo cual yo creo que ahí sin duda CAF está llamado a tener un liderazgo en innovación y así como fue el bono de Bogotá, así como fue el sobre de deuda por naturaleza, seguir buscando productos que luego sean replicables y no queden en algo de una sola vez, sino claramente que puedan ser productos que otros subnacionales y otros países tomen. Así que ahí creo que en esos tres sectores es donde estamos centrados en innovar desde CAF y creo que hay mucho para hacer en la región. Nico, esta es la COP de la implementación y parte de esa implementación, y CAF ha trabajado mucho, sobre todo en Brasil, es con los gobiernos subnacionales, con los estados, con las alcaldías, con las prefecturas, como se llame, en diferentes países. Pero, ¿cómo llevar adelante proyectos de infraestructura alineados con esta estrategia verde? Yo creo que ahí hemos venido haciendo un trabajo muy importante desde hace muchos años en conjunto con las distintas gerencias de CAF y particularmente el liderazgo de la gerencia de Acción Climática y Biodiversidad Positiva, en participar desde la concepción de los proyectos para que esos proyectos incorporen todas las mejores prácticas que los hagan no solamente desde el punto de vista de la adaptación, sino también de la resiliencia al cambio climático. Creo que todo lo que tiene que ver con la importante cartera que CAF tiene en proyectos de agua, que en la mayoría de los países de la región es un tema de jurisdicción local, y creo que sin duda uno de los grandes debes que tenemos y donde la administración y la gerencia de desarrollo territorial está poniendo muchísimo esfuerzo es en el tema de residuos sólidos urbanos. Creo que ahí hay muchísimo para hacer, muchísimo para trabajar y claramente pasar. CAF esta es la COP de la implementación y CAF está en el año de la aceleración, de pasar de ideas a proyectos, y creo que ahí sin duda en lo que tiene que ver con agua, lo que tiene que ver con residuos sólidos urbanos, lo que tiene que ver con transporte limpio, y por eso tan importante de experiencias como metros, como buses de transporte rápido, que además el BRT, el bus de transporte rápido, es un invento de Brasil, claro, para traer soluciones innovadoras de Curitiba, con lo cual estamos donde mucho de lo que hoy se hace en transporte sostenible nació, ya que la solución de los buses de transporte rápido es mucho más asequible para ciudades intermedias que la de los metros. Entonces, realmente creo que hay que empezar a ver cómo podemos hacer para que estos proyectos sean escalables y replicables, y sin duda hay distintos números, pero cercano al 80% de las emisiones se producen en las ciudades. Entonces ahí hay que trabajar sin duda con esos gobiernos locales para ayudarlos a tener mejores políticas, ayudarlos a ser carbono neutral, y obviamente en esa agenda la primera respuesta que ellos siempre nos traen es, bueno, ¿cuál es el financiamiento? Y por eso es tan importante para CAF poder traer otros socios a la mesa para que el financiamiento sea en condiciones asequibles, financiamiento más concesional en ese sentido, y es muy importante, se está instrumentando una cooperación técnica junto con el GFC de casi 12 millones de dólares para ayudar a las ciudades a incubar proyectos que tengan en cuenta estos temas, con lo cual yo creo que sin duda en los próximos años veremos a muchas otras ciudades emitiendo deuda como Bogotá, con marcos de acción sólidos, y ojalá CAF pueda seguir en esta senda de ser un socio estratégico de ellos en este proceso. Nico, finalmente estamos a 5 años de que se cumpla la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es el mensaje de CAF en esta COP30 cuando el mundo entero está pidiendo soluciones concretas ante unos desafíos climáticos que pues nos ponen en apuros a todos? Yo creo que sin duda, y ha sido también parte de los procesos de reflexión de todos los follow-up que se han hecho a los compromisos asumidos allá en París, y que ahora hay que hacer la primer gran medición, el primer gran corte en 2030, y es el rol protagónico que tienen los gobiernos subnacionales y los gobiernos locales en alcanzar esas metas. Y obviamente eso viene asociado a todo un desarrollo de capacidades que hay que generar en ellos para poder alcanzarlos. Yo creo que durante mucho tiempo no se los ha puesto en el centro de escena, y sin duda son un actor clave en poder alcanzar esas metas, en poder repensar esas metas y que en esas metas sean realizables. Por eso creo yo, y siempre fui un gran defensor del compromiso de CAF con los gobiernos subnacionales, porque los gobiernos centrales de sus ministerios de
de ambiente, hacen los grandes planes, pero hay que ir a donde las cosas suceden, donde las emisiones se emiten, para pensar con ellos soluciones a la medida de cada uno, ya que en la región hay casi 19.000 gobiernos locales. Pensar en una solución para todos es imposible. Entonces creo que ese es el gran desafío, que los gobiernos subnacionales pasen a ser actores claves en los compromisos ambientales que se asuman y obviamente que la banca de desarrollo esté ahí para acompañarlos en ese proceso. Nico Mendioros, director de proyectos de infraestructura de CAF, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el set de CAF en la COP30 y les pedimos que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales, nuestra página web www.caf.com y nuestro canal de YouTube. Seguimos con más desde aquí, Belén, Brasil.